Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias. Emisión central. Primero de diciembre y ya hay tragedias por la pólvora. Un bebé de un mes quemado durante la alborada en Medellín. Llamado del gobierno para celebrar sin pirotecnia. Recuerdan que en el país está prohibido venderles pólvora a los menores. Primicia. Existía advertencia. En 2016 la Contraloría había advertido sobre presuntas irregularidades en millonarios contratos de la Aerocivil. En ese momento, el ente fiscal preguntó por la compra de equipos para la modernización de las torres de control. Parejas del mismo sexo que adopten hijos tienen derecho a licencias parentales en los trabajos. Sigue la polémica por el trámite del Código Electoral. Partidos dicen que hay trancón legislativo y otras iniciativas están en riesgo. Estamos conectados con las regiones. 104 familias de Puerto Guzmán, Putumayo, desplazadas por enfrentamientos de grupos ilegales en la zona. Tragedia de una familia en Atlántico. 10 días esperando en medicina legal el cuerpo de un niño que murió ahogado. Denuncian que no aparece. Preocupación en Cundinamarca por caso de inseguridad. Atracaron a los pasajeros de una flota que iba para Ibagué. Sigue la alerta por lluvias. Otra vía cercana a Bogotá en problemas. Ahora la alerta por derrumbe es en el corredor hacia Chuachi. Comunidades exigen la evacuación para el proceso de Hidroituango. EPM radicó recurso. En el mundo siguen las protestas en China en medio de los cercos por COVID. Informe especial. Después del hito en el que la población de la Tierra llegó a 8.000 millones, revisamos las cifras demográficas en Colombia. Este es Almeida en Boyacá. El año pasado no hubo ni un solo nacimiento. Revisamos si Colombia está envejeciendo. Y en deporte, sorpresa en el Mundial. Afuera la excampeona Alemania. No le alcanzó con el apretado triunfo. Entre Jericó, Medellín y Cartagena. Buenas noches. Primer día de diciembre y ya tenemos que registrar las tragedias por la pólvora. En este caso, la víctima es un bebé de un mes que sufrió graves quemaduras. Esto ocurrió en Medellín, donde una vez más se cumplió la tradición de la alborada, que dejó en total 6 quemados. Ismael Tobón, los saludo. Por favor, cuéntenos cómo está el bebé y las demás víctimas. Hola Mateo, buenas noches. El bebé se encuentra bajo pronóstico reservado en la unidad intermedia del barrio Belén, aquí en la capital antioqueña, mientras los otros 5 lesionados con pólvora se encuentran en distintos centros asistenciales de la ciudad. Estos hechos se registraron en Medellín, en Guarne y en el municipio de Caldas, al sur del Valle de Aburrá. Una celebración en la que festejaban un mes de nacimiento del bebé terminó en una tragedia por cuenta de la pólvora. Con un volcán, este tiene contacto con el helio de las bombas y eso aumenta la conflagración y eso hace que se aumente pues la exposición a esto. El bebé está bajo observación médica en una unidad intermedia de la ciudad. Este bebé se encuentra hospitalizado con lesiones en el cuerpo y en su cara. Las autoridades activaron un código de infancia y adolescencia para determinar la ruta de atención. Es el primer menor de edad lesionado con pólvora en Antioquia. Y es que no solamente los que resultaron quemados con pólvora eran quienes manipulaban estos artefactos, sino también espectadores. Conocimos la historia de una joven de 23 años de edad que actualmente se encuentra recluida en una clínica de Medellín, en la clínica CES de la ciudad, y está a punto de perder su ojo izquierdo. En los videos se ven los excesos de pólvora durante la noche de alborada en Medellín.
Por la irresponsabilidad de otros, William Gallego tiene a su hija de 23 años en una clínica con una lesión grave en su ojo izquierdo. Y en la salida de allá, ella le echó mano al casco de la motico cuando la impactó un volador en el ojo, directo al ojo. La joven se encuentra en tratamiento especializado con pronóstico reservado. Una situación muy delicada porque estamos hablando de una persona joven, completamente vital, la cual va a quedar muy probablemente con unas secuelas, tanto físicas como psicológicas, que van a impactar en su calidad de vida. En la ciudad hay alerta por el incremento de quemados. No ha finalizado el primer día del mes y ya son 6 las personas lesionadas por manipulación de pólvora. En el Valle también se presentaron tragedias y en ciudades como Bogotá se preparan las medidas de contención. En el Valle del Cauca se reportaron 2 quemados con pólvora durante la tradicional alborada. Uno en el municipio de Tuluá, un hombre de 43 años que llegó con quemaduras de 2º y 3er grado al hospital Tomás Uribe y que presenta afectaciones en los dedos de su mano izquierda. Y otro en Cali, sería un hombre de más de 30 años que se lesionó por la inadecuada manipulación de un tumbarrancho. En Bucaramanga, las autoridades iniciarán con un plan de vigilancia en todas las instituciones de salud para controlar si los lesionados que ingresan son con pólvora o no. El uso de la misma está prohibida y solo puede ser manipulada por profesionales. A raíz de la llegada de la temporada navideña, en Barranquilla las autoridades pusieron en marcha el Plan Navidad. Esto con el fin de garantizar la seguridad y la sana convivencia de los barranquilleros y visitantes durante la época decembrina y fin de año. Es por eso que desde la Secretaría de Gobierno anunciaron que la fabricación, comercialización, distribución, utilización de artículos elaborados con pólvora están prohibidas en la ciudad. El gobierno nacional lanzó la campaña El cambio es sin pólvora. La idea busca evitar que las fiestas de fin de año se vean empañadas por personas quemadas o lesionadas. Durante el 2021, 1.174 personas resultaron quemadas con pólvora. De ellas, 810 fueron adultos y 364 niños. Ya tenemos un caso documentado en Antioquia de un bebé, eso es un asunto completamente preocupante, pero además del 16 al 24 de diciembre, el 24 y 25 de diciembre, el 31 de diciembre. El Ministerio de Salud dice que está prohibida la venta de pólvora a menores de edad. Los centros hospitalarios se encuentran en máxima alerta. Una circular del Ministerio de Salud a hospitales y clínicas para prevenir, pero en caso de que se presente, que es lo que no queremos que pase, se atienda de manera inmediata. Las autoridades anunciaron operativos especiales con el apoyo de la Policía Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para evitar emergencias. RTBC conoció nueva información en el escándalo de presunta corrupción en la Aerocivil. En 2016, la Contraloría General descubrió supuestas irregularidades en la contratación de la entidad. En un informe de ese mismo año, el ente advirtió que en la modernización de las torres de control del aeropuerto El Dorado hubo un supuesto detrimento patrimonial. Primicia, RTBC Noticias. Como primer paso, la Contraloría revisó el manejo de los recursos de la Aerocivil, específicamente un millonario contrato. Evaluar la gestión fiscal adelantada por la Aerocivil para la adquisición, instalación y puesta en servicio de sistemas automatizados portátiles para torre de control de tráfico aéreo a través del contrato KEI de 2011 y la contratación para los respectivos estudios de diseños y contratos conexos, acorde con los principios de eficiencia, eficacia y economía. Para la época, la necesidad de cambiar y modernizar la torre de control del Aeropuerto Internacional El Dorado era latente. Esto implicaba, de acuerdo con la necesidad del contrato, implementar un plan que permitiera continuar con la operación aérea. La adquisición, instalación y puesta en servicio de sistemas automatizados portátiles para torre de control de tráfico aéreo y servicios ATC consistente en unas torres móviles para ATC y unas cabinas de torre portátil para ATC por 8.798.8 millones y un plazo de 12 meses para su ejecución. Las 2 torres de control móviles adquiridas de 14 y 7 metros de altura terminaron en un almacén por más de 12 meses. Posteriormente fueron enviadas a los aeropuertos de Barranquilla y Tolú, en donde su vida útil fue efímera. La torre de control de 14 metros que estaba en Barranquilla fue regresada en el 2015 a la ciudad de Bogotá. En la inspección efectuada por la CGR en 2015 se identificó que estaba en mantenimiento.
Respecto a la torre de 7 metros, en el 2015 la CGR realizó visitas al aeropuerto de Tolú, Sucre, con el fin de identificar el estado de la misma, encontrándose fallas en algunos de sus componentes. La torre fue regresada por la Aerocivil a Bogotá para mantenimiento en 2016. Ante los hallazgos, la Contraloría advirtió: en desarrollo de la presente actuación especial de fiscalización se establecieron 4 hallazgos administrativos, de los cuales 3 con presunta incidencia disciplinaria, 1 con presunta incidencia penal y 3 con presunta incidencia fiscal en cuantía de 4.747.9 millones, los cuales serán trasladados a las instancias competentes. El informe fue sellado y firmado el 27 de abril del 2016 por el Contralor Delegado, que además entregó copia a las autoridades competentes y a la Aerocivil. Hay revuelo en el Congreso de la República porque en medio de la polémica por el trámite del Código Electoral, en el que varios partidos han roto el quórum, algunas iniciativas estarían quedando varadas. Según senadores, son iniciativas clave. Cerca de 6 proyectos de ley se encuentran truncados en la Comisión Primera del Senado por la prioridad del Gobierno Nacional de discutir el Código Electoral. La reforma del Sistema General de Participación, que contempla prioritaria atención a la primera infancia, niños y niñas de 0 a 4 años. Eso ya, yo diría que ya creo que se hundió. Los legisladores de la Comisión Primera del Senado le piden al gobierno debatir esta iniciativa el próximo año. Nos van a ferrocarrilear ese código electoral y yo, Alexander Vega, con todos los cuestionamientos, no le vamos a aprobar ese código electoral, que se lo grabe en la mente. La representante a la Cámara, Catherine Jubinao, le pidió al registrador que renuncie y aseguró que el código electoral es un proyecto amañado. Él no ofrece ninguna confianza para liderar la reforma al código electoral. Yo lo digo y lo sostengo. Mientras Alexander Vega sea registrador, el código electoral es inviable en el nuevo Congreso. Desde el Congreso han denunciado mermelada para algunos legisladores. La iniciativa no cuenta con las mayorías en el legislativo. Hasta el momento no hay respuesta del registrador nacional. La Corte Constitucional reiteró que las parejas del mismo sexo que adopten hijos tienen derecho a las licencias parentales en los trabajos, al igual que las parejas heterosexuales. Juan Carlos Giraldo, buenas noches, ¿cómo es esto? Hola Mateo, televidentes, muy buenas noches. Lo que hizo el máximo tribunal de justicia del país fue extender el periodo de licencias de las parejas del mismo sexo. Señaló que no había ningún motivo para negarlo y que el hecho de hacerlo sería uno de los más grandes actos de discriminación social e individual. Con la decisión, la Corte Constitucional extendió los tiempos de las licencias de paternidad y maternidad de las parejas del mismo sexo que adopten hijos. El fallo se dio a resolver una demanda sobre un vacío legal que fue eliminado por la Corte, argumentando que todas las parejas tienen igualdad de derechos laborales. Gozará de cada prestación en las mismas condiciones previstas para las familias heteroparentales adoptantes. De acuerdo con el fallo, las parejas del mismo sexo necesitan el mismo tiempo para el cuidado del menor que el otorgado a las parejas heteroparentales, por lo cual negarles este derecho sería un acto de discriminación. Según la sentencia, ahora se responde de mejor manera al reconocimiento de modelo de familia diversa y a la forma en la que debe gestionarse equivalentemente el cuidado de los menores adoptados. 104 familias de Puerto Guzmán, Putumayo, abandonaron sus viviendas como consecuencia de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Muchos de ellos han llegado hasta Curillo, Caquetá, en busca de ayuda. Este es un informe de Marta Rentería, periodista de la Radio Nacional. Así es, Sandra Rodríguez Pretel, secretaria de Gobierno en el departamento del Caquetá, dio a conocer que ya se agotaron los recursos para atender el elevado número de familias que han salido desplazadas en medio del conflicto armado que se registra en el municipio de Puerto Guzmán, Putumayo. Las personas de población víctima que llegan desplazadas desde Puerto Guzmán por la situación presentada en la vereda José María, pues se encuentran en el municipio de Curillo. Hoy la señora alcaldesa del municipio, María Edith Rivera, expresó que le ha prestado la ayuda económica, humanitaria de emergencia, pero que el municipio de Curillo ya no tiene más recursos con qué atender esta situación. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo en Caquetá, en el último hecho sucedido en José María, municipio de Puerto Guzmán, Putumayo, se desplazaron 26 personas que en este momento reciben atención humanitaria en el municipio de Curillo, Caquetá. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7. Desde hace 10 días, la familia de Edwin David Meriño espera que le entreguen el cuerpo del menor de edad que murió ahogado en una piscina de Sabana Larga Atlántico. Medicina Legal no ha dado respuesta.
Edwin David Meriño murió hace una semana en una piscina de un centro recreacional en Sabana Larga. Sus familiares siguen esperando a que Medicina Legal les entregue el cuerpo. Los días se alargan, o sea, es un círculo que debe de estar como que cerrándose y nosotros sentimos que se está abriendo más, se está extendiendo más y de verdad que no nos parece que esta espera sea así. Ellos aseguran que Medicina Legal lo entregará después de que salgan los resultados de una prueba de ADN hecha para verificar la compatibilidad de los padres. Y nosotros le pedimos a ellos que nosotros podíamos corresponder con hacerle las pruebas al niño, a los papás del niño y que ellos vieran los resultados directamente. Tampoco lo quisieron así. Hasta el momento el instituto no se ha pronunciado sobre el caso. Una mujer fue golpeada en la cara y también en el cuerpo con puños y patadas por un habitante de la calle en Kennedy, al sur de Bogotá. Cabe destacar que esta es una de las localidades con las cifras más elevadas de maltrato a la mujer. Los hechos ocurrieron en el barrio Palenque, localidad de Kennedy. En el video se logra ver cómo el sujeto ingresa al establecimiento, empieza a hablar con la cajera, según ella pidiendo fósforos y dinero. Ella se niega y el hombre la amenaza. Ella sale de la caja y el sujeto empieza a agredirla físicamente. Se me lanza con patadas y puños. Nadie en ese momento se dio cuenta porque yo no grité, yo no dije nada. Entonces, cuando él ya me pega en el ojo, fue cuando él ya se detuvo de pegarme y sale corriendo. Esneda tiene 20 días de incapacidad por golpes en el rostro y piernas. Interpuso esta denuncia en la URI de Kennedy. Asegura tener miedo, pues el que la agredió es habitante de la calle y tenía una bolsa de pegante en su mano derecha. He encontrado otros casos de personas que no habían puesto denuncia. Ellas quedaron calladas y ahora miren lo que me pasó a mí. Entre enero y octubre del año pasado se presentaron 8.038 casos y para este 2022 en el mismo periodo se registró un total de 8.249. Kennedy es una de las localidades con la mayoría de los casos, con más de 1.000 mujeres afectadas. Al menos 28 personas sufrieron violencia de género y sexual en el paro nacional del 2021. Así lo reveló un informe presentado este jueves por la ONG Amnistía Internacional. En un informe de 68 páginas, la ONG documentó 28 casos, de los cuales el 85% corresponden a mujeres y niñas que fueron víctimas de violencia sexual y de género. Casos ocurridos entre el 28 de abril y el 30 de junio de 2021 en medio de las movilizaciones. La violencia estatal que enfrentó la población que pacíficamente se manifestaba para el reclamo y la exigencia del ejercicio de derechos humanos y la rendición de cuentas fue parte de un patrón de ataque generalizado en contra de la población. Con el título La policía no me cuida, violencia sexual y otras violencias basadas en género en el paro nacional de 2021, la organización humanitaria documentó testimonios desgarradores y denunció altos índices de impunidad. No ha habido una condena en relación con las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas durante esas protestas y ninguna condena penal en relación con la violencia sexual. Amnistía Internacional hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que condene todas las formas de violencia sexual y de género e investigue las denuncias del informe. Un atraco masivo en un bus intermunicipal que cubría la ruta Bogotá-Ubaté ocurrió en la avenida Boyacá con calle 26 al occidente de la capital. Los delincuentes huyeron con más de 10 celulares. Este es el momento del asalto dentro del bus. 2 delincuentes con arma de fuego y arma blanca atracaron a 11 pasajeros. Comienza a escuchar los pasajeros. Hay una señora que opone resistencia y le dice, el que me está apuntando con el arma de fuego desde la puerta le dice, señora, se va a hacer pegar un tiro, y el otro le dice, se va a hacer puñalear por no entregar el celular. También amenazaron al conductor del autobús. No vaya a hacer nada que atente contra su vida. Siga su camino normal, no vaya a decir nada, no vaya a parar, no vaya a dar ninguna señal. Una mujer que tenía a su hija de tan solo 2 años en brazos también fue atracada. Le dijeron que tenía que entregar sus pertenencias y pues la señora asustada, que no le hicieran de pronto nada al niño, ella misma sacó su celular y se lo ofreció a la persona, al ladrón. Los delincuentes se llevaron más de 10 celulares y dinero en efectivo dentro de sus bolsillos.
Continúa la discusión sobre el aumento del salario mínimo para el próximo año. El dato de productividad con el que se inicia la negociación es de 1,24%. El DANE reveló los datos de productividad que serán fundamentales para establecer el aumento del salario mínimo para el año 2023. Para la conformación e integración del salario mínimo. Esta cifra está en el 1,24%. O sea que la productividad total de los factores, que será la cifra que llevemos a la Mesa de Concertación Nacional, será el PTF de 1,24%. El 30 de diciembre es la fecha límite para la expedición del decreto del salario mínimo. Aquí respiramos un ambiente de integralidad. Es un respeto frente a las posturas que tiene cada uno de los sectores. Traemos propuestas argumentadas, las ponemos en la mesa. Teniendo en cuenta la proyección de la inflación para el cierre del año y el factor de productividad, el incremento promedio sería entre el 13 y el 14%. Sin embargo, faltan las propuestas oficiales de comerciantes y trabajadores. Caída masiva de aplicaciones y cajeros de los bancos Davivienda y Bancolombia. Usuarios han reportado fallas que les impiden realizar retiros de dinero. Argumentan que se ha convertido en un comportamiento repetitivo, justo en el día en que las personas reciben su sueldo. Davivienda indicó que un equipo está trabajando para resolver estas dificultades. Mucha atención. A través de Twitter, el presidente Gustavo Petro informó que está enfermo. El mandatario escribió: un virus me ha mantenido hoy en cama. Se ha descartado el COVID, espero restablecerme. El mandatario confirmó también que tan pronto se recupere, retomará sus actividades. La vía Bogotá-Choachí, desde el kilómetro 5,5 hasta el kilómetro 6, sigue cerrada debido a los trabajos de remoción de tierra y de piedras. La medida es consecuencia de un deslizamiento por las fuertes lluvias. Debido a las fuertes lluvias de ayer, en horas de la tarde se presentó un deslizamiento con algunas rocas que obligaron al cierre de la vía. Aunque hoy no se registraron aguaceros, el paso no se ha habilitado. Las autoridades nos insistieron en informar que la vía que de Bogotá conduce a Choachí continuará cerrada para todo tipo de vehículos, motociclistas y ciclistas. Son al menos 6 volquetas, varias retroexcavadoras, operarios, ingenieros que trabajan a toda marcha. Las autoridades sugieren tomar la vía El Verjón para salir a la vía La Calera. Otra ruta alterna es por la vía Al Llano, por Chipaque. Por el momento, agentes civiles de tránsito apoyan en el punto. Vamos con noticias de nuestras regiones. Líderes de comunidades aguas abajo de Hidroituango exigieron que la evacuación preventiva se extienda al menos por 6 meses y que solo sea dada la orden de regreso cuando la operación no genere afectaciones. Ismael Tobón, los saludo nuevamente y adelante con los detalles. Daniela, es que el último paso que necesita Hidroituango para entrar a generar energía de manera comercial es poder realizar estas evacuaciones de las comunidades aguas abajo. En las últimas horas, el gerente de EPM interpuso un recurso de reposición a la resolución 1056 que ordena evacuar a estas comunidades. Precisamente hace unos minutos, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo dio respuesta y dijo de que sí se deben de hacer estas evacuaciones cuanto antes. A EPM solo le resta definir con las comunidades la fecha de evacuación preventiva para realizar la prueba de sincronización con máxima potencia. Eso va a ocurrir cuando hagamos la evacuación, ¿sí? Que puede ser en 8 días, en 10 días. Las poblaciones dicen que no quieren vivir algo similar a la contingencia del 2018. Pedimos respeto por nuestras comunidades y seguridad y garantías para las mismas. No tenemos por qué salir huyendo de nuestras propiedades, de nuestro territorio. Y esta vez debería de ser la Unidad Nacional que nos estuviera socializando con EPM en garantía de que las cosas se estén llevando a cabo como debe de ser. El gobernador de Antioquia manifestó sentirse tranquilo por lo logrado en Hidroituango. Se avance en los próximos días con las pruebas finales y con la generación ya definitiva de energía. Por su parte, EPM radicó en las últimas horas un recurso que busca modificar la resolución 1056 que ordena evacuar de manera inmediata a 4 poblaciones aguas abajo de Hidroituango.
La Personería de Medellín lanzó una alerta ante el aumento de casos de mendicidad en la ciudad. Hay 40 casos de extranjeros, 11 de ellos provenientes de Argentina. Más noticias en el siguiente panorama. En videos de una cámara de seguridad quedó grabado el momento en el que el concejal del municipio de Sitio Nuevo, Rafael Vergara, abrió fuego contra la vivienda del alcalde de ese municipio. Al parecer, intentó atentar contra la integridad de las personas que estaban dentro de la vivienda. Los hechos ya son materia de investigación. Según un reporte preliminar de las autoridades de Río Sucio, son 1.640 familias las damnificadas y afectadas en el corregimiento de Belén de Bajirá, donde sus veredas se encuentran incomunicadas. Esto por el desbordamiento de varios ríos. En estos momentos se encuentran realizando todo lo que tiene que ver con la evaluación de daños y análisis de necesidades. Diariamente los taxistas de Bucaramanga durante las horas de alto flujo vehicular están haciendo plan tortuga. Exigen la implementación del pico y placa, además de garantías de seguridad social. Hablamos ahora de lo que pasa en el mundo y nos vamos para China. Vigilancia y monitoreo con tecnología de punta es la estrategia del país para garantizar que las manifestaciones en contra de sus restricciones anti-COVID no vuelvan a presentarse. La policía rastrea a quienes participan para interrogarlos. ¿Qué resulta de la combinación de la tecnología de más altísimo desarrollo y que en una potencia mundial haya disidencia pública susceptible de activarse y extenderse? Esta es la respuesta, que una sea empleada para aplacar la otra, y acontece en China. La paciencia cero de ciudadanos resistiendo el peso de la prolongación del restrictivo cóctel anti-COVID, materializada en este levantamiento inédito, se ataja a la digital. Escaneo facial hasta el mínimo píxel, geolocalización a cada integrante de este airado ambiente y rastreo telefónico a quienes lo registraban. Son la fuerza vigilante y de control paralela a la única policía de blanco del mundo, uniformada contra marchantes y contra el virus, para, y a partir de ese arsenal de última generación, identificar, rastrear e interrogar y retener teléfonos para extraer toda la data de los manifestantes y arrebatar cualquier impulso de protestas. Aún así, la masividad de la demanda ciudadana consiguió que en Xinjiang, Guangzhou y Chengdu, norte, sur y un poco al lado, empezara a reinar la simplificación de requisitos. Las PCR, los controles de movimiento y mercados y autobuses se habilitaran para funcionar. Todo para moderar los decibeles de la voz china rugiendo contra su recién reconfirmado mandatario. Caracol Radio, más compañía. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Vamos a hablar del Mundial porque se siguen definiendo los clasificados a los octavos de final y hoy tuvieron acción los del grupo E, ese grupo tan difícil que decíamos del grupo de la muerte. Y hay sorpresas porque clasificaron Japón y la selección española. Por lo pronto, Alemania le ganó a la selección de Costa Rica, pero no le bastó para avanzar.
España quiso elegir rival, que España perdió contra Japón a propósito, para no encontrarse con Brasil en los octavos de final. Así las cosas, pues todo puede pasar en esta Copa del Mundo. Pero seguimos hablando de los compromisos de la jornada de mañana, porque este viernes se jugará un partidazo. Uruguay necesita una victoria contra Ghana para clasificar, esperando el resultado de Corea del Sur contra Portugal. Pero el juego de africanos contra charrúas tiene una historia muy especial que data de la Copa Mundial de Sudáfrica en 2010. El 2 de julio de 2010, Uruguay y Ghana escribieron un capítulo inolvidable en la historia de los mundiales. Llegaron hasta la prórroga y justo en la última jugada, Ghana casi elimina a Uruguay. Pero apareció la picardía encarnada en Luis Suárez, que metió la mano para impedir el gol y cometió penal. Y es de la cantante puertorriqueña Ile, porque es una de las invitadas musicales al Hey Festival 2023. Este festival que ya cumple 18 años y que este año se va a hacer entre Jericó, Medellín y Cartagena. Les voy a contar un poco de dónde sale. Resulta que Hey es un lugar en Gales que queda a la orilla del río Wye y en una época era el lugar con más bibliotecas del sector, así que en 1988 se inventaron ese festival para reunir autores, lectores, libros de diferentes estilos y de diferentes géneros, y luego ese festival se fue expandiendo, ya está en 15 países y uno de esos países es Colombia. Así que escuchemos a la directora del festival contándonos cómo va este año. De retos que tenemos como sociedad, retos democráticos, retos de medio ambiente, temas de igualdades, temáticas también como historia, cine, música, muchísima música. O sea, realmente es un gran banquete de ideas donde se reúnen desde científicos, escritores, pensadores, músicos a conversar, a disfrutar y a intercambiar. Esa era Cristina Fuentes Larroche, directora del Hey Festival 2023, que este año viene con un montón de temas muy interesantes que incluyen democracia, sociedad, feminismo, literatura universal, pero mejor vuelvo a darle la palabra a Cristina para que nos dé un resumen. Grandes autores literarios como Leonardo Padura, Dolores Redondo, Bernadette Evaristo, la primera mujer negra en ganar el premio Booker, multitud de autores colombianos, Laura Restrepo, Juan Esteban Costaín, Alonso Sánchez Baute. Pero una de las cosas que más llaman la atención este año es que hay 5 premios Nobel invitados. Por supuesto, no todos de literatura, de diferentes disciplinas, con diferentes charlas, distintos talleres y muchas otras formas de acercarse al público. Miren quiénes son.
El físico francés Serge Haroche, doctor en ciencias, premio Nobel de Física en 2012 por su trabajo en manipulación de sistemas cuánticos individuales. También estará el escritor tanzano Abdulrazak Gurnah, premio Nobel de Literatura en el año 2021 por sus libros sobre los efectos del colonialismo y el destino de los refugiados. En la lista también aparece la activista ucraniana Oleksandra Matvichuk, premio Nobel de Paz alternativo en 2022 por su aparte en responsabilidad internacional por crímenes de guerra en Ucrania. También estará la periodista filipina María Ressa, ganadora del Nobel de Paz en 2021 por su aporte al periodismo independiente. Y por último, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz por su análisis de los mercados con información asimétrica. Por supuesto, también hay cuota colombiana. Entre los músicos invitados están Juanes, Fonseca. Entre los escritores invitados están Carolina Sanín, Laura Restrepo. Así que muy pendientes de toda la información que les vamos a estar trayendo sobre el Hey Festival 2023. Hace unos días Naciones Unidas reveló que la humanidad alcanzó un hito. Somos 8.000 millones de personas. El crecimiento de población es uno de los principales retos para las próximas generaciones. Por eso quisimos trasladar las inquietudes que esa cifra suscita a la realidad colombiana. Y ese será nuestro tema del informe especial. Más allá de los datos poblacionales del DANE, ¿por qué en algunas ciudades parecemos muchos y en otras regiones muy pocos, Mateo? En los próximos minutos veremos. Medimos la percepción que existe sobre cuántos somos. ¿La gente siente que somos muchos o pocos? Estamos desbordados porque algunas playas o riberas en el país parece que no tuvieran más espacio. Y todo esto en medio de una paradoja. Encontramos un pueblo donde, atención a este dato, no nació nadie. Iniciamos. Bien, Colombia, por razones históricas, se pobló en torno al sistema de cordilleras. En algunas ciudades, mucha gente. Pero, en contraste, grandes extensiones de las llanuras colombianas están inhabitadas. Intentamos averiguar por qué pasa eso y también cuál es la percepción de la gente. Si se ha sentido solo alguna vez en Colombia, debería experimentar una estación de transporte a las 6 de la tarde, una playa en temporada alta o buscar un lugar para ver a su artista favorito. Todo se acumula acá en la capital, mientras que en las provincias o en los pequeños pueblos no hay casi habitantes. Evidentemente la ciudad cada vez más se ve saturada de gente, de personas, los centros comerciales, las vías. En las 4 principales ciudades del país se concentran cerca de 15 millones de personas. Su crecimiento no es paralelo a las necesidades de quienes llegan a este mundo. Tiene que ver con la capacidad que tenemos nosotros mismos como humanos de abastecernos de recursos de la naturaleza, ¿no? Hay a veces hay pocos lugares donde la persona se pueda sentir seguras, donde se puedan sentir tranquilas. En esos espacios se puede ver como una multitud grande de personas y eso puede generar la sensación de sobrepoblación. Si no tuviéramos más espacio pediríamos más, tenemos lo que tenemos. A países como Francia le costó más de 2 siglos doblar su número de habitantes. A Colombia, menos de 40 en los últimos años. Muchas niñas son mamás muy jóvenes, son adolescentes y ya son mamás y a veces falta educación. Crecer desbordadamente tiene que ver con proveer servicios básicos de asistencia social o de infraestructura. Hermano, regular que no hagamos tanto chino, hermano. Ya 1 o 2 no más, hermano. El gobierno tiene que ponerse las pilas. Hay mucha gente en la ciudad, bueno, incluso también la gente que viene de otras ciudades y que se quedan viviendo por acá, gente en la calle, imagínense, también venezolanos que vinieron a Barranquilla, que son más cercanos ahí a Maracaibo y todas esas cosas. Sin contar factores como el sistema pensional, los subsidios o el desempleo. No hay trabajo suficiente para tantas personas, entonces empieza a haber más inseguridad, más robos, más delincuencia. Si bien los números hablan de un crecimiento por debajo de los índices, la percepción es distinta. Para el segundo trimestre 2022 al 21, los nacimientos cayeron de 149.054 a 141.288. Pero es que no está la infraestructura para tanta población, es el problema. En el tema de vías que no tenemos, Barranquilla ha crecido en todo menos en vías. Es la ciudad que menos vías creo que ha tenido en desarrollo. Basta entender que la densidad de población, el número de habitantes por kilómetro cuadrado, era de 26 en los años 80
y hoy llega a 45. Espacio hay suficiente, pero la mayoría en Colombia coincide en los mismos sitios. ¿Ustedes qué creen? ¿Un país como Colombia crece rápido o despacio? Pues bien, vamos a ver. ¿Le parece, Daniela? Esta Claro es la que sí, población Mateo. histórica en Colombia. Mire usted, según el DANE. Para 1912 había 5.472.604 habitantes. En 1951 ya sube a 11.548.172. Fíjese usted lo que pasa para 1985, ya éramos más de 30 millones de colombianos y para 2018 ya la cifra alcanzaba, según fuentes del DANE, más de 48.200.000 colombianos. Un gran crecimiento poblacional. Ahora veamos la población estimada hoy en Colombia y es la siguiente: 51.049.000 habitantes aproximadamente. 51,2% son mujeres y 48,8% son hombres. Y ahora el crecimiento de población en Colombia en 2021, que es del 0,7%, es decir, aproximadamente 677.000 personas más. Según el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Externado de Colombia, que cabe destacar es el único en el país, 300 municipios dejaron de crecer poblacionalmente. Estos municipios envejecen y la tasa de natalidad es mínima o nula en ciertos casos. El riesgo para muchos de ellos es que algún día terminen anexados a otros municipios más grandes. Pues visitamos un municipio en Boyacá donde no nació nadie. No están naciendo guayatunos, sí tenemos ese problema. Como Guayatá, en el corazón del Valle de Tensa, en Boyacá, hay al menos 300 municipios más en Colombia, cerca de la tercera parte de los que hay en el país. Guayatá tiene una población de 5.300 habitantes, ha disminuido bastantemente. Poco a poco pues no están creciendo, sino que todo lo contrario, van disminuyendo como tal. Guayatá no tiene semáforos o un centro comercial, pero tampoco un hospital. La mayoría de los nativos van a Guateque y nacen en la S Valle de Tensa de Guateque. Y cada vez menos personas. La gente se va por muchas cosas. Aquí realmente en estos municipios tan pequeños no hay oferta de empleo. Nosotros no tenemos industria, que pudiéramos decir vamos a producir trabajo continuo para 10, 20 familias, no las contamos en el municipio con ese tipo de industrias. En un lugar se resume el fenómeno contrario a la población de las grandes ciudades. Es poco la población infantil que contamos en nuestro municipio. En las sedes rurales nosotros teníamos 6 sedes rurales y el año pasado cerramos una sede porque no se matriculó ningún estudiante. Cuando hacen estudio de planta en Secretaría de Educación, revisan cuántos estudiantes quedan para el siguiente año y entonces a medida que disminuye ese número, dicen, bueno, no hay profes que necesitemos, entonces van profes excedentes. 100 sería un buen promedio, pero por ejemplo ahorita tenemos 87. A una hora de ahí se llega al municipio con menos crecimiento en Colombia, según el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Externado. Almeida es un pueblo muy tranquilo, es un pueblo muy unido. Yo soy de la natural de aquí, de Almeida. La información de esta valla no corresponde a la realidad. En el mapa demográfico de Colombia, Almeida ocupa el lugar número 1097. En la cabecera municipal tan solo hay menos de 1.000 habitantes que cabrían prácticamente entre esa tarima y esta cancha de microfútbol. El tiempo no parece andar al ritmo de otros lugares. Esto es una familia, prácticamente todos nos conocemos, nos colaboramos. Y aquí nos cuidamos todos unos con otros, los que tienen sus vehículos, dan sus motos, los niños salen con sus ciclas. Santander y Boyacá son los departamentos con más municipios donde menos crece la población. Y vamos a desaparecer si no nos ponemos las pilas. Poco los seduce para quedarse. Contamos con el Guinness Records del tapete en flores más largo del mundo e igual con el mango más grande del mundo. Aquí hace más de 20 años no hay homicidios. La tranquilidad que encuentras acá no la encuentras en ningún otro sitio, la seguridad también.
desaparecer y a vivir de los recuerdos, atraviesa sus calles. Dios no quiera, pues va a ser realmente una jurisdicción que va a depender de un municipio más grande. Como en una ley de la naturaleza, otro más grande los arroparía y cada vez quedan menos para contar sus historias. Ojalá que nunca se vaya a acabar porque Almeida es rico. Aquí se pasa chévere. Según los expertos, hacia el año 2050 la población de Colombia en ciudades y pueblos dejará de crecer. Es decir, nacerán menos personas en comparación con las que mueran. El próximo jueves nos vemos con otro informe especial aquí en RTVC Noticias. Por lo pronto, más información a esta hora. El precio del dólar bajó 36 pesos con 66 centavos y cerró en 4.778 pesos con 93 centavos. El precio interno de la carga de café bajó 77.000 pesos y quedó en 1.920.000 pesos. 34% aumentó el número de operaciones crediticias este año en comparación con el 2021 según Datacrédito. 8 son las ciudades en Colombia en donde el promedio de galón de gasolina supera los 10.000 pesos. Villavicencio quedó en el primer lugar con un valor promedio de 10.223 pesos. Y la cifra mundialista, 36 años tuvieron que pasar para que Marruecos volviera a clasificar a los octavos de final de un mundial. Atención, se ratifica que el día sin IVA fue cancelado. El presidente Gustavo Petro firmó el decreto que cancela la jornada de mañana 2 de diciembre. Por su parte, la DIAN advirtió que si se realiza se dejarían de recaudar cerca de 276.000 millones de pesos. Más hechos del día en un minuto. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP citó el próximo 5 de diciembre a Eli Mendoza, alias Martín Sombra, para rendir versión voluntaria por el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. La Fiscalía dio un duro golpe a la banda Los Paisas o la empresa responsable de por lo menos 13 homicidios y otros hechos criminales en Antioquia, Cundinamarca, Caldas, Boyacá y Tolima. 2 de sus integrantes, entre ellos un guardia de tránsito, fueron capturados. La Justicia Especial para la Paz citó al ex senador conservador Julio Mansur a audiencia única de verdad para que entregue su versión sobre la relación con grupos paramilitares. Julio Mansur fue procesado por el escándalo de la parapolítica. En Barranquilla fue capturado un ciudadano francés señalado de reclutar personas para que viajaran a Europa con estupefacientes ocultos en el equipaje o adheridos al cuerpo. El ciudadano era buscado mediante notificación roja de Interpol en 195 países. Actualizamos la información internacional. Naciones Unidas calcula que para 2023 tendrá que destinar más de 50.000 millones de dólares en ayudas humanitarias para asistir a 340 millones de personas de 68 países, entre ellos Ucrania. Más noticias de hoy en el mundo. En España, autoridades revelaron que son 5 las cartas interceptadas casi idénticas a la que ayer explotó en la Embajada de Ucrania en Madrid. La más reciente fue un sobre descubierto en la misión diplomática de Estados Unidos puesta bajo control policial. De las anteriores, una se dirigía al presidente de gobierno Pedro Sánchez. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, recibió en la Casa Blanca a su homólogo francés Emmanuel Macron. A pesar de sus diferencias en lo comercial, hablaron de triunfar juntos, no enfrentados. Durante el encuentro, Biden expresó estar dispuesto a hablar con Vladimir Putin si busca una forma de acabar la guerra en Ucrania. El río Silala es un curso de agua internacional. A esa coincidencia llegaron Chile y Bolivia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Desde 2016 tenían diferencias legales por el afluente, del que hoy se reiteró su uso equitativo y razonable por su calidad de sujeto al derecho internacional. Una de las empresas del multimillonario Elon Musk, Neuralink, anunció que dentro de 6 meses implantará el primer chip en un cerebro humano. Se enfoca en apoyar pacientes con esclerosis y con accidentes cerebrovasculares. W Radio, noticias cada instante. Llegamos a oportunidades, atentos porque hay becas para estudiar en Hungría y aquí como siempre les contamos cómo inscribirse.
En oportunidades de becas para estudiar fuera del país, vaya a la página web.icetex.gov.co. Seleccione la pestaña Becas, luego Becas para estudios en el exterior y Becas vigentes, donde encontrará la opción Maestrías en diferentes áreas en Hungría. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, como ser mayor de 20 y menor de 65 años, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3.7/5 y contar preferiblemente con mínimo un año de experiencia profesional, entre otros. ¡Atentos! El programa cuenta con alojamiento en Hungría, seguro médico y un estipendio mensual de 103 euros hasta finalizar la beca. Y mucho ojo, tiene plazo de aplicar hasta el 16 de enero de 2023. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más información deportiva y es momento de regresar con todo lo que está pasando en el Mundial de Qatar. Por eso hacemos conexión con Doha, con nuestro compañero Nelson Viñoles de La Voz de América, que nos va a contar lo que sucedió en la jornada de hoy, pero también lo que podemos esperar de lo que resta de esta Copa, que todavía falta bastante. El primer partido de esta final, los primeros 90 minutos, serán aquí en esta ciudad el próximo domingo. La historia la escriben los ganadores y el Pereira fue el que hizo su tarea y por eso está en la final. La verdad, mucha emoción, mucho orgullo por estos seres humanos, por eso está Johnny acá. El Matecaña revela su secreto.
pocos nombres, muchos hombres. Un grupo de seres humanos bárbaro que desde que llegamos entendió nuestra idea, tiró en todo momento con nosotros. El que no hizo la tarea era el que dependía de sí mismo y dejó insinuaciones desde el dolor y en la calentura por no conseguir el objetivo. Uno nunca tiene que depender de nadie, pero en el 1-1 dependíamos de un resultado en Barranquilla y sorpresivamente veo que Pereira gana 2-0 en Barranquilla, cuando hacía como 20 años no ganaba ya. Pero desde el dolor la reacción juniorista fue un poco más sensata. No queríamos esto, porque no queríamos defraudar a la gente que siempre ven a apoyar de corazón. Pero bueno, este fútbol ya pensar en el 2023. Llegó la hora de la despedida llena de agradecimientos y dejando puertas abiertas. Es verdad que estoy un poco viejo, pero bueno, ojalá pueda volver algún día. Sería buenísimo poder volver a Santa Fe. Medellín y Pereira jugarán por el título, comenzando en la capital antioqueña el domingo 4 y cerrando en la Perla de Lutún el miércoles 7 de diciembre. Y también tenemos muy buenas noticias sobre cine. Resulta que la película La Jauría, de la que ya les habíamos contado aquí en RTVC Noticias, está nominada a los premios Goya. Así que cruzando los dedos por esta producción tan interesante. Y hay más noticias sobre cine, esta vez europeo. El Festival Al Este ya está próximo a comenzar, pero toda esa información la tiene Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. 14 países, 40 películas en exhibición y 42 proyecciones en 10 escenarios de Bogotá, Medellín y Barranquilla. De esa manera inició el Festival de Cine al Este, que en su quinta edición tiene como premisa mostrar la cinematografía con un tono arriesgado. De luchas, de memorias y también entonces de identidad, sabiendo que estos países de Europa Central y Oriental han tenido este vaciamiento. La edición contará con películas de Alemania, Polonia, República Checa, Rumania, Suiza y Bosnia. Al Este oscila entre la ficción, drama y comedia, mientras que la sección de documentales retrata contextos políticos y sociales que cuestionan la realidad desde la mirada de sus protagonistas. Producciones que llegan al país para abrir paso a un cine que poco espectro tiene en Latinoamérica. Vale la pena entonces ver todo lo que tiene este Festival de Cine, Mateo. Sí, señor. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar mañana al mediodía y a las 7 de la noche. Chao, chao. RTVC Noticias, emisión central.